Durante siglos, Europa fue el escenario de conflictos devastadores. Dos guerras mundiales dejaron millones de muertos y un continente dividido. Pero en la segunda mitad del siglo XX algo cambió. En un intento por garantizar la paz, la prosperidad y la cooperación, nació un ambicioso proyecto, la Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad política y económica única en el mundo. Está conformada por 27 países y más de 450 millones de personas que comparten un mercado común, una moneda única, el euro, y políticas que buscan la integración y la estabilidad. Pero no todo ha sido un camino de éxito. La Unión Europea enfrenta su mayor desafío en el siglo XXI. Desde la crisis financiera del 2008 hasta el Brexit en 2016, las tensiones internas han crecido. ¿Podrá la Unión Europea mantenerse unida o está en riesgo de fragmentarse? En este video exploraremos la historia de la integración europea, los desafíos actuales y los tres posibles escenarios para su futuro. ¿Hacia dónde se dirige Europa? Para comprender el destino de la Unión Europea, primero debemos conocer cómo surgió y qué la llevó a convertirse en el proyecto más ambicioso de integración de la historia. Viajemos al pasado. En 1945, Europa estaba en ruinas. La Segunda Guerra Mundial dejó más de 50 millones de muertos, economías devastadas y países divididos. La rivalidad entre naciones había llevado a dos conflictos mundiales en menos de 50 años. Algo debía cambiar. Los líderes europeos entendieron que la única forma de evitar otra guerra era unir sus economías y cooperar políticamente. Así nació la idea de una Europa integrada. El primer gran paso fue la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, creada en 1951 por Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. La idea era simple pero revolucionaria: compartir la producción de materias primas esenciales para la guerra, evitando así nuevos conflictos. Pero esto fue solo el comienzo. En 1957, los mismos 6 países firmaron el Tratado de Roma, creando la Comunidad Económica Europea, con el objetivo de establecer un mercado común sin barreras comerciales. En las siguientes décadas, más países se unieron a la Comunidad Económica Europea, pero el mayor cambio ocurrió tras la caída del Muro de Berlín en 1989. Europa estaba lista para unificar no solo su economía, sino también su política. Con el Tratado de Maastricht en 1993, la Comunidad Económica Europea se transformó en la Unión Europea. Se establecieron políticas comunes en justicia, seguridad y derechos humanos, y en 2002 nació el euro como moneda única en 12 países. Con la ampliación hacia Europa del Este en los años 2000, la Unión Europea se consolidó como un gigante político y económico. Pero no todo fue perfecto. La crisis financiera de 2008 golpeó duramente a la Unión Europea. Grecia, España, Italia y Portugal entraron en recesión, y la falta de una política fiscal común generó tensiones entre los países del norte y del sur. A pesar de las dificultades, la Unión Europea resistió, pero nuevos desafíos amenazaban su estabilidad. El siglo XXI trajo consigo desafíos aún mayores: el Brexit, la crisis migratoria y el auge del populismo. ¿Puede la Unión Europea sobrevivir a estas amenazas? El 23 de junio de 2016, el Reino Unido sorprendió al mundo al votar a favor de abandonar la Unión Europea. Con un 52% de los votos, el Brexit se convirtió en la mayor crisis política para la Unión Europea en su historia reciente. Pero, ¿qué llevó a esta decisión? Muchos británicos sentían que la Unión Europea les quitaba soberanía y control sobre sus políticas migratorias y económicas. El Brexit marcó un antes y un después en la historia de la integración europea. El Brexit demostró que la integración europea no era irreversible, y otros movimientos euroescépticos en Italia, Francia y Hungría comenzaron a ganar fuerza.
Desde 2015, Europa ha recibido a más de 5 millones de refugiados, principalmente de Siria, Afganistán y África. Pero la falta de una política migratoria común ha generado tensiones entre los países miembros. El miedo al terrorismo, el desempleo y la crisis económica han alimentado el auge del populismo y el nacionalismo en Europa. Líderes como Marine Le Pen en Francia y Viktor Orbán en Hungría han cuestionado el papel de la Unión Europea pidiendo más soberanía nacional. ¿Debe la Unión Europea imponer una política migratoria común o cada país debería decidir por su cuenta? La economía europea no crece al mismo ritmo en todos los países. Mientras Alemania y los países del norte tienen un alto desarrollo industrial, el sur de Europa aún lucha con el desempleo y la deuda pública. Las políticas de austeridad impuestas tras la crisis de 2008 dejaron consecuencias graves en países como Grecia, España e Italia. La falta de una unión fiscal ha impedido una recuperación equilibrada en toda la Unión Europea. Sin una estrategia común para reducir la desigualdad, la brecha entre los países ricos y pobres dentro de la Unión Europea podría seguir aumentando. Europa es una potencia económica, pero aún depende tecnológicamente de Estados Unidos y China. La falta de inversión en innovación y digitalización es un problema para su competitividad global. Si Europa quiere seguir siendo un líder global, debe fortalecer su soberanía tecnológica y reducir su dependencia de otras potencias. Escenario 1. Hacia una Europa más unida. En este escenario, la Unión Europea avanza hacia una mayor integración. Los países miembros acuerdan fortalecer sus lazos económicos, fiscales y políticos, creando una Europa más fuerte y unificada. Posibles cambios. Unión fiscal. Un presupuesto común y distribución equitativa de recursos. Defensa europea. Creación de un ejército europeo para reducir la dependencia de la OTAN. Más innovación. Mayor inversión en tecnología y digitalización. Este camino permitiría a Europa competir con grandes potencias como Estados Unidos y China, pero ¿todos los países aceptarían ceder más soberanía? Escenario 2. Una Europa fragmentada. En este escenario, la Unión Europea pierde cohesión. La crisis migratoria, la desigualdad económica y el auge del populismo llevan a más países a considerar la salida de la Unión Europea. Posibles consecuencias. Italia, Hungría o Polonia podrían seguir el camino del Brexit. Crisis económica, fin del mercado común y caída del euro. Pérdida de influencia global. Europa dejaría de ser un actor clave en el mundo. Si este escenario se materializara, Europa volvería a ser un continente de fronteras cerradas, disputas económicas y menor relevancia en la política global. ¿Podría Europa sobrevivir sin la Unión Europea tal como la conocemos? Escenario 3. Una Unión Europea redefinida. En este escenario, la Unión Europea no se desintegra, pero se transforma. Se establece un modelo de integración flexible, permitiendo que algunos países avancen más rápido en ciertos temas mientras otros se mantienen en un nivel básico de cooperación. Posibles características. Europa de varias velocidades. Grupos de países con distintos niveles de integración. Más autonomía nacional en algunas áreas, pero manteniendo un mercado común. Adaptación a los nuevos tiempos sin necesidad de una unión total. Este modelo permitiría que Europa siga unida, pero sin imponer las mismas reglas para todos. ¿Es esta la mejor opción para el futuro? El futuro de Europa no está escrito. La decisión está en manos de sus líderes y de sus ciudadanos. ¿Qué camino tomará la Unión Europea en las próximas décadas?
Desde sus inicios, la integración europea ha sido un experimento audaz, un continente que pasó de la guerra a la cooperación, de la división a la unidad. Hoy, más de 70 años después del inicio de este proceso, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Hasta dónde puede llegar la Europa unida? A lo largo de su historia, la Unión Europea ha demostrado resiliencia. Ha superado crisis económicas, tensiones políticas y desafíos sociales. Pero el siglo XXI presenta nuevos obstáculos. El auge del populismo, la crisis migratoria, el Brexit y la competencia global con potencias como China y Estados Unidos. Pese a sus dificultades, la Unión Europea sigue siendo una de las mayores economías del mundo, un referente en derechos humanos y un actor clave en la política global. Sin embargo, su futuro dependerá de las decisiones que tome en los próximos años. El mundo está cambiando rápidamente y Europa debe adaptarse si quiere seguir siendo relevante. El futuro de la Unión Europea no lo decidirán solo los gobiernos, sino también sus ciudadanos. La pregunta es, ¿qué tipo de Europa se quiere construir?